El bosque de Valewood se cobraba la vida de quienes se adentraban en él sin estar preparados. Sus árboles, de corteza plateada, se alzaban hacia un cielo que oscilaba entre el crepúsculo y la luz de las estrellas, sin rendirse nunca por completo al día o a la noche. La niebla se enroscaba entre la maleza como un ser vivo, y el aire zumbaba con una magia ancestral que hacía que la piel de los mortales se erizara con la conciencia. Era un lugar de belleza y peligro, donde la frontera entre el mundo de los vivos y el reino de las hadas era tan delgada que casi no existía. Lyria Ashbourne no tenía nada que hacer allí, y lo sabía. Sus botas, desgastadas por meses de viaje, apenas hacían ruido al pisar el suelo cubierto de musgo. Su capa, que en otro tiempo había sido de un intenso verde bosque, se había descolorido hasta adquirir el color de las nubes de tormenta. Su mochila contenía poco más que carne seca, una cantimplora y un libro de flores prensadas, recogidas en todos los lugares a los que la había llevado su exilio. Tenía 23 años, aunque sus ojos reflejaban el cansancio de alguien que había vivido el doble. 6 meses antes, había sido expulsada de su pueblo, acusada de brujería después de que las cosechas florecieran bajo su cuidado y un niño se recuperara de la fiebre demasiado rápido después de que ella le cantara una nana. El miedo tiene la capacidad de convertir la gratitud en sospecha, y Lidia había aprendido que la bondad podía ser un don peligroso cuando no se comprendía su origen. El bosque velado no había sido su destino. Simplemente caminó hasta que sus pies se rindieron y el mundo de los humanos y sus crueles juicios le parecieron lo suficientemente lejanos como para volver a respirar. Cuando comenzó a oscurecer, encontró un pequeño claro donde la corteza plateada formaba un refugio natural. Las raíces se retorcían formando algo parecido a una cuna. El agotamiento se había convertido en su compañero constante, y esa noche se rendiría a él. Lidia reunió toda la leña seca que pudo encontrar. Aunque el bosque parecía reacio a entregar sus ramas muertas, logró encender una pequeña hoguera, suficiente para calentarse las manos y calentar una escasa taza de té elaborado con las hierbas que había recolectado. Las llamas proyectaban sombras danzantes contra los troncos plateados, y por un momento se sintió casi a salvo. No sabía que la estaban observando. En lo alto de las copas, sentado en una rama tan gruesa como el cuerpo de un caballo, Theorian Silvershade observaba a la mujer humana con una mezcla de curiosidad y preocupación. Había gobernado el reino de Etherwind durante 3 siglos y en todo ese tiempo, ningún humano se había adentrado tanto en el bosque velado y había sobrevivido. El bosque era en sí mismo un guardián, que rechazaba a quienes tenían malas intenciones y confundía a quienes vagaban sin rumbo, hasta que se encontraban de vuelta en sus límites convencidos de que apenas habían entrado. Sin embargo, esta mujer había caminado durante horas, atravesando barreras que deberían haberla repelido y pasando por delante de protecciones que deberían haber nublado su mente. Caminaba como si el bosque le diera la bienvenida, como si ese fuera su lugar. La apariencia de Theorian habría dejado sin aliento a cualquiera que lo viera. Su cabello parecía rayos de luz de luna, plateado, blanco y luminoso, incluso en las sombras. Sus ojos eran del color del hielo invernal, tocados por la luz de las estrellas, y con una profundidad que hablaba de la sabiduría adquirida a lo largo de los siglos. Llevaba una túnica de un azul medianoche intenso, bordada con motivos que cambiaban según el ángulo desde el que se miraran. En la frente llevaba una diadema de plata viva, que brotaba de su propio ser y lo identificaba como miembro de la realeza entre los elfos. Debería haber enviado guardias para escoltarla fuera. Debería haberse presentado ante ella y haberle ordenado que se marchara. El bosque velado era sagrado y protegido, y estaba prohibido a los forasteros por razones grabadas en la memoria élfica a través de siglos de traición y derramamiento de sangre. Pero algo lo detuvo. Quizás fue la forma en que ella se movía con tranquila elegancia, como si intentara no perturbar el mundo que la rodeaba. O tal vez fuera la delicadeza con la que tocaba la corteza de los árboles, como si saludara a viejos amigos. O quizás fuera la tristeza que se aferraba a ella como la niebla matinal, una soledad tan profunda
que él podía sentirla incluso desde su escondido mirador. Lidia terminó su té y apagó cuidadosamente el fuego, enterrando las brasas y esparciendo las pruebas de su presencia con un cuidado experto que lo sorprendió. Desenrolló su raída ropa de cama, poco más que una fina manta que había visto días mejores, y se acostó bajo el refugio de las raíces. Al caer la noche, los sonidos del bosque se elevaron en una suave sinfonía. El canto de los pájaros nocturnos, el susurro del viento entre las hojas plateadas y el lejano murmullo de un arroyo cristalino. La respiración de Lidia se ralentizó cuando su cuerpo finalmente se rindió al agotamiento contra el que había estado luchando durante tanto tiempo. Theo Lawrence se quedó. Se dijo a sí mismo que solo estaba asegurándose de que ella no representaba ninguna amenaza. Se dijo a sí mismo que estaba esperando a ver si tenía algún compañero y si se trataba de un elaborado plan de personas que cazaban criaturas mágicas por dinero o prestigio. Se le ocurrieron una docena de explicaciones razonables para quedarse en ese árbol, vigilando a una mujer humana dormida que no tenía ni idea de que un rey elfo era testigo de su vulnerabilidad. Pero la verdad, que apenas reconocía, ni siquiera ante sí mismo, era más simple y mucho más complicada. Ella le recordaba algo que creía perdido hacía mucho tiempo. La esperanza, tal vez, o el asombro, o la posibilidad de que el mundo albergara algo más que un deber infinito y la cuidadosa preservación de una raza moribunda. Los elfos de Etherin se estaban extinguiendo. Cada siglo que pasaba nacían menos niños, y los que quedaban se cansaban de una existencia que se prolongaba hacia la eternidad con pocas alegrías que rompieran la monotonía. Lorien había visto a sus amigos elegir navegar hacia el oeste en busca de las tierras inmortales donde habían nacido los primeros elfos, dejando atrás el reino mortal y todos sus problemas. Él se había quedado porque alguien tenía que hacerlo, porque el bosque necesitaba un guardián y los antiguos tratados necesitaban a alguien que los hiciera cumplir, y porque había hecho juramentos que lo ataban más fuerte que cualquier cadena. Pero esa noche, al ver dormir a esa mujer humana, con su mejilla manchada de suciedad y el cansancio suavizando sus rasgos hasta convertirla en algo dolorosamente joven, sintió los primeros indicios de algo más allá del deber. La curiosidad, el interés y una extraña y protectora calidez se instalaron en su pecho como una brasa que se negaba a apagarse. Lidia se movió en su sueño, murmurando palabras que él no podía oír. Su mano se extendió como si buscara algo, incluso en sus sueños, y luego quedó inmóvil contra el musgo. Un mechón de su oscuro cabello castaño rojizo le caía sobre la cara, y Theo Lawrence se preguntó cómo sería apartarlo y ver si su piel era tan suave como parecía. El pensamiento lo sorprendió. No había pensado en cosas así desde que tenía memoria. La noche se alargaba y las estrellas giraban sobre sus cabezas, visibles a través de los huecos del dosel. Su luz se filtraba en rayos plateados, haciendo que el claro pareciera casi sagrado. Lidia seguía durmiendo, ajena a su guardián sobrenatural y al hecho de que su presencia había perturbado el cuidadoso aislamiento de un rey que había olvidado lo que significaba sentir algo más allá de la responsabilidad. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo oriental con un ligero toque de rosa y oro, Theoloran finalmente se movió. Descendió de su percha con la fluida elegancia de los de su especie, sin hacer ruido al tocar el suelo del bosque con los pies. Se acercó hasta estar lo suficientemente cerca como para ver el subir y bajar de su respiración y el leve aleteo de sus párpados mientras soñaba. Era hermosa de una manera que solo los humanos pueden serlo, toda belleza efímera y feroz mortalidad. Ella envejecería y se marchitaría, mientras que él permanecería inalterable. Un hecho que siempre había hecho que establecer vínculos con los mortales le pareciera inútil. Sin embargo, allí estaba, atraído por ella de maneras inexplicables. El bosque susurraba a su alrededor y los propios árboles parecían inclinarse hacia él, como si sintieran curiosidad por este acontecimiento. El bosque velado tenía conciencia propia, antigua y vasta, y Theorian había aprendido hacía mucho tiempo a prestar atención a sus estados de ánimo y mensajes. El bosque la aprobaba. De hecho, le daba la bienvenida, lo que significaba que no era una humana cualquiera,
y que no había entrado en territorio prohibido por accidente. Theorian se arrodilló junto a ella, cuidando de no despertarla. Estudió su rostro, grabando en su memoria unos rasgos que sabía que recordaría durante siglos, tanto si permanecía en su vida como si desaparecía como la niebla matinal. La línea de su mandíbula denotaba fuerza, la curva de su boca denotaba dulzura y las tenues arrugas de su frente denotaban tristeza, incluso mientras dormía. ¿Qué la había traído hasta allí? ¿De qué dolor había huido? ¿Qué había hecho el mundo para ahuyentar a alguien a quien el propio bosque había decidido acoger? Estas preguntas ardían en su mente, exigiendo respuestas que no tenía derecho a buscar. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron el dosel y convirtieron la corteza plateada en oro líquido, Ria comenzó a moverse. Talorán se levantó y retrocedió hacia las sombras, mezclándose con el bosque como solo los de su especie podían hacerlo. Se convirtió en poco más que una sugerencia de movimiento, un juego de luces. Ella despertaría pronto y él tendría que decidir. ¿Debía enviarla a un lugar seguro, de vuelta al mundo humano que la había rechazado? ¿O debía permitirle quedarse y ver qué significaba la bienvenida del bosque? ¿En qué se convertiría esa extraña atracción hacia ella si se le daba tiempo para crecer? Por primera vez en 3 siglos, el Laureano se enfrentaba a una elección que ni el deber ni la ley ancestral dictaban. Quería algo puramente para sí mismo. Liria se despertó con la luz del sol en la cara y el canto de los pájaros en los oídos. Era una combinación tan tranquila que le llevó un momento recordar dónde estaba, en el bosque velado. Se había quedado dormida en el legendario bosque que todos los niños de los reinos circundantes aprendían a temer a través de los cuentos antes de dormir y las advertencias de los viajeros. Se incorporó rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza al volver a centrarse en la realidad. Debería estar aterrorizada. Debería estar huyendo. Todas las historias que había oído sobre este bosque estaban llenas de gente que entraba y nunca volvía a ser vista, de magia élfica que robaba recuerdos y distorsionaba el tiempo, y de guardianes que no mostraban piedad con los intrusos humanos. Pero el claro tenía exactamente el mismo aspecto que la noche anterior. Sus pocas pertenencias estaban intactas. Las raíces que habían acunado su sueño parecían moldeadas deliberadamente para su comodidad. Lo más extraño de todo era que se sentía descansada por primera vez en meses, como si la propia tierra hubiera calmado sus huesos cansados mientras dormía. El bosque bullía de vida a su alrededor. Árboles de corteza plateada se alzaban como pilares de una antigua catedral. Sus hojas captaban la luz de la mañana y la dispersaban en prismas de colores. Flores que nunca había visto antes crecían en racimos cerca del arroyo, que ahora podía ver con claridad. Sus pétalos cambiaban de color con tonos que no tenían nombre en el lenguaje humano. El aire sabía dulce y limpio y transportaba el aroma de las cosas que crecían y de la magia salvaje. Era el lugar más hermoso que había visto jamás, y una parte profunda de su alma lo reconoció como su hogar de una manera que su pueblo natal nunca lo había hecho. Liria recogió sus cosas lentamente, reacia a marcharse, pero sabiendo que no podía quedarse. Por muy tranquilo que pareciera, este no era su mundo. Era una intrusa y tarde o temprano los verdaderos guardianes del bosque se darían cuenta. Se dirigió hacia el arroyo para rellenar su cantimplora, arrodillándose a su orilla y maravillándose ante el agua, tan clara que podía contar las piedras de colores del lecho del río. Cuando se inclinó para beber, vio su reflejo y apenas se reconoció. Su rostro parecía más delgado de lo que recordaba, sus ojos más grandes y más atormentados. Las ojeras ensombrecían la piel debajo de ellos y su cabello colgaba enredado, sin que ella hubiera tenido la energía para peinarse en días. ¿En qué me he convertido?, susurró a su reflejo, con palabras que tenían más peso del que ella pretendía. Alguien que sobrevivió. Una voz respondió detrás de ella, rica y resonante, y definitivamente no humana. Liria se dio la vuelta, con el corazón en la boca y la cantimplora cayendo, olvidada, al arroyo. Al borde del claro se encontraba el ser más impresionante que jamás había visto.
medio oculto por los árboles y medio iluminado por la luz de la mañana. Era alto, fácilmente una cabeza más alto que el hombre más alto que había conocido, y su complexión sugería fuerza y elegancia. Su cabello reflejaba la luz como rayos de luna, cayendo en ondas plateadas y blancas más allá de sus hombros. Su rostro tenía una belleza que le oprimía el pecho. Era todo ángulos elegantes y rasgos atemporales, y sus ojos brillaban como estrellas invernales. La diadema que llevaba en la frente lo identificaba como miembro de la realeza, y el poder que irradiaba hacía que el aire mismo brillara. Un elfo, un elfo real y vivo, y no cualquier elfo, a juzgar por la corona. Liria retrocedió apresuradamente, casi cayendo al arroyo en su pánico. Todos sus instintos le decían que huyera, pero sus piernas se habían vuelto de agua y su voz se le atascó en la garganta. Thorian levantó una mano en señal de paz, con una expresión cuidadosamente neutra, a pesar de que su corazón se había acelerado ante la reacción de sorpresa de ella. Había debatido toda la mañana cómo rebelarse, y finalmente decidió que la honestidad era mejor que seguir engañándola. Paz, Lyria Ashbourne, dijo en voz baja, con un tono más tranquilizador que intimidatorio. No pretendo hacerte daño. Sus ojos se abrieron aún más. Sabes mi nombre. El bosque sabe muchas cosas, respondió él, lo cual era cierto sin revelar que había pasado toda la noche vigilándola. Y ha pasado mucho tiempo desde que un humano recorrió estos senderos sin perderse. Lyria recuperó la voz, aunque sonó más débil de lo que le hubiera gustado. Me iré, no era mi intención entrar sin permiso. No me di cuenta de que estaba tan adentrada en el velo hasta que fue demasiado tarde para dar media vuelta. Estaba muy cansada y solo necesitaba un lugar donde descansar. Lo siento, me iré ahora mismo. Detente. El laureano la interrumpió con suavidad, dando un paso hacia ella. Ella se estremeció y él se quedó paralizado, sintiendo una punzada de dolor ante el miedo de ella. ¿Cuánto tiempo llevaba huyendo? ¿Cuántos la habían expulsado? No he venido a echarte, dijo él. Ella lo miró fijamente y la confusión sustituyó parte del terror en sus ojos. No lo has hecho. El bosque del velo te ha acogido, dijo él con sencillez. Los árboles te han protegido. La tierra ha acunado tu sueño. Estos bosques son antiguos y conscientes y no ofrecen consuelo a quienes les hacen daño. Hizo una pausa y la estudió con una intensidad que le calentó la piel. ¿Por qué estás aquí, vagabunda? ¿Qué podía llevar a una mujer humana a un territorio prohibido con nada más que una mochila raída y tristeza en los ojos? A Liria se le hizo un nudo en la garganta. No le debía su historia a ese elfo desconocido. No le debía a nadie una explicación sobre el camino que la había llevado hasta allí. Pero algo en su mirada la hizo querer hablar, desahogarse de los secretos que había llevado sola durante demasiado tiempo. Me expulsaron, dijo finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. De mi pueblo. Dijeron que era peligrosa y que practicaba magia negra, pero nunca hice nada malo. Solo ayudaba a que las cosas crecieran y a que la gente se curara. Cantaba a los enfermos y se recuperaban. Cuidaba los jardines y florecían. Pensaba que estaba siendo amable, pero ellos lo veían de otra manera. Se rió con amargura. Resulta que, cuando la gente tiene miedo, la amabilidad se parece mucho a la brujería. La expresión de Thorian se suavizó y algo parecido a la comprensión brilló en sus ojos sobrenaturales. Tienes un don. Ella negó con la cabeza. Es una maldición. Me ha convertido en una marginada allá donde voy. Aquí no, dijo él en voz baja, y la certeza de su voz le cortó la respiración. Aquí simplemente eres alguien a quien el bosque ha elegido para proteger, y tengo curiosidad por saber por qué. Se acercó sin intentar mantener la distancia, y Liria se dio cuenta de que no podía retroceder. Se arrodilló junto al arroyo, con movimientos fluidos y sin prisas, y recuperó su odre, que flotaba en la corriente. La llenó con cuidado antes de devolvérsela. Sus dedos se rozaron cuando ella la cogió, y Liria jadeó por la sorpresa que le produjo el contacto. Fue como tocar la luz de las estrellas, como si todos los nervios de su cuerpo se hubieran despertado de repente y cantaran. Los ojos del Apriano se abrieron ligeramente y ella se dio cuenta de que él también lo había sentido. ¿Qué era eso?
Respiró. Reconocimiento, respondió él, con la voz más áspera que antes. La magia que hay en ti llamando a la magia que hay en mí. Se levantó, pero no se alejó. La miró con una expresión que ella no supo descifrar. No eres humana, Lyria Ashbourne. Al menos, no del todo. ¿Qué? Murmuró apenas audiblemente. Eso es imposible. Mis padres eran humanos. Yo también soy humana. Puede que tus padres fueran humanos, admitió el laureano, pero en algún lugar de tu linaje hay algo más antiguo. Es el don que llevas contigo, la forma en que el bosque te acogió. Es la razón por la que nunca has encajado del todo con los humanos. Hizo una pausa, dejándola asimilar la información. Tienes sangre feérica, lejana pero innegable. Por eso tu magia se manifiesta en forma de crecimiento y curación. Por eso oyes canciones que los demás no pueden oír. Por eso ves belleza donde los demás solo ven naturaleza salvaje. Liria se dejó caer sobre una piedra cubierta de musgo, incapaz de sostener su peso con las piernas. Todo lo que creía saber sobre sí misma se había puesto patas arriba de repente, revelando nuevos ángulos y posibilidades que nunca había considerado. No lo entiendo, dijo aturdida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que no lo sabía? Estos linajes pueden saltarse generaciones, explicó Theoran con delicadeza. Una mujer humana podía tener un encuentro con uno de los Fae, o un elfo podía enamorarse de un mortal, y la magia permanecería latente en el linaje familiar hasta que volviera a aflorar, a veces siglos más tarde. La estudió con atención. Dijiste que ayudabas a que las cosas crecieran y a las personas a sanar. ¿Alguna vez has hecho que las cosas sucedan simplemente deseándolas? ¿Alguna vez has sabido cosas que no tenías forma de saber? ¿Alguna vez te has sentido atraída por lugares salvajes como si estuvieras buscando algo que no podías nombrar? Con cada pregunta, los ojos de Liria se abrían más. Sí, sí a todo. El conocimiento que venía de la nada, la atracción hacia los bosques y los ríos, la sensación de que siempre debía estar en otro lugar, ser otra persona. ¿Qué significa esto?, preguntó ella, mirándolo con una vulnerabilidad que le partió el corazón. Significa, dijo Theoran lentamente, tomando una decisión que cambiaría la vida de ambos, que tienes una opción. Que tienes una opción. Puedes volver al mundo humano y seguir ocultando lo que eres. Puedes seguir huyendo de aquellos que temen tus dones, dijo extendiendo la mano hacia ella como una invitación y una ofrenda. Puedes quedarte. Déjame enseñarte sobre tu magia y ayudarte a comprenderla. El bosque velado te ha reclamado, Lyria Ashbourne, y no me siento inclinado a discrepar de su juicio. Lyria miró fijamente la mano que le ofrecía y al ser que se le había revelado cuando podría haber permanecido oculto. Él hablaba de sus dones como si fueran tesoros en lugar de maldiciones. Ella pensó en los largos meses de exilio, la soledad y el miedo constante a ser descubierta y rechazada. Pensó en lo tranquila que se había sentido durmiendo bajo esos árboles y en lo acertado que le había parecido despertar en ese lugar aparentemente imposible. Lentamente, sin atreverse a creerlo, extendió la mano y la colocó sobre la de él. En el momento en que sus palmas se tocaron, una luz suave, dorada y cálida, brilló entre ellos. Lyria jadeó cuando algo dentro de ella cambió, como si se hubiera abierto una puerta a una habitación que nunca había sabido que existía. La magia fluyó a través de ella, ya no caótica y aterradora, sino clara y decidida, guiada por la presencia constante del elfo que tenía delante. Los dedos del laureano se cerraron suavemente alrededor de los de ella, y por primera vez en 3 siglos, sintió que el peso del aislamiento se le quitaba de encima. «Bienvenida a casa, Lyria», dijo en voz baja, sintiéndolo con cada fibra de su ser inmortal. Si te ha gustado esta historia mágica, dale a me gusta al video, deja un comentario con tu opinión y suscríbete al canal para ver más cuentos encantadores que te transportarán a mundos inimaginables. Tu apoyo lo es todo para nosotros y nos ayuda a seguir dando vida a estas historias. El viaje a las profundidades del bosque velado reveló maravillas que Lyria nunca había imaginado que existieran. El laureano la guió por senderos que parecían aparecer bajo sus pies,
a través de claros donde el aire brillaba con magia residual y pasando por árboles tan antiguos que sus raíces formaban redes laberínticas bajo la tierra. Mientras caminaban, él hablaba, su voz un flujo constante de conocimientos sobre el bosque, sus criaturas y la magia que lo unía todo. El bosque velado no es solo un bosque, explicó mientras cruzaban un puente de enredaderas vivas entrelazadas que formaban un robusto camino sobre un arroyo cristalino. Es una entidad viva, una conciencia colectiva formada por miles de años de decrecimiento y magia. Cada árbol, cada piedra y cada criatura que habita este lugar contribuye a su conciencia. Por eso puede elegir a quién acoger y a quién rechazar. Liria escuchaba fascinada, absorbiendo cada palabra. Las preguntas se agolpaban en su mente más rápido de lo que podía expresarlas, pero Theorian parecía percibir su curiosidad y respondía a muchas de ellas antes de que ella pudiera formularlas. Mientras caminaban, ella comenzó a notar cosas que antes se le habían escapado. Se fijó en cómo ciertas flores se volvían para verlos pasar. Pequeñas criaturas luminiscentes se asomaban desde los árboles huecos, con ojos como estrellas. Había una música que parecía provenir de todas partes y de ninguna parte. Era una sinfonía de sonidos naturales que se armonizaban en algo casi parecido al habla. ¿Puedes oírlo?, le preguntaron, mirándola con interés. La canción del bosque. Creo que sí, respondió Liria vacilante. Es como música, pero también como palabras que casi puedo entender. Él sonrió con aprobación. Tu sangre feérica reconoce lo que tu mente humana lucha por comprender. Con el tiempo aprenderás a oírlo con claridad. El bosque habla a aquellos que saben escuchar. Después de lo que parecieron horas, pero que podrían haber sido solo minutos, el tiempo transcurría de forma extraña allí. Los árboles comenzaron a cambiar. Su corteza plateada adquirió un aspecto más luminoso y los espacios entre los troncos se hicieron más amplios y estaban dispuestos de forma más deliberada. Liria se dio cuenta de que estaban entrando en una estructura que había crecido en lugar de haber sido construida. A su alrededor se alzaban paredes de madera viva, entrelazadas en elegantes columnas y arcos. Muy por encima, el techo era un dosel de hojas que brillaban con su propia luz suave. El corazón de Etherin, dijo Theorian en voz baja. Mi hogar, nuestro hogar, si así lo decides. Salieron a un patio que dejó a Liria sin aliento. Era un espacio vasto y circular donde la naturaleza y el arte se fusionaban para crear algo más grande que cualquiera de ellos por separado. Las fuentes manaban agua que parecía desafiar la gravedad, describiendo elegantes arcos en espiral por el aire antes de caer en estanques revestidos de piedra opalina. Los jardines florecían en parterres cuidadosamente atendidos, pero las flores no se parecían en nada a las del mundo mortal. Eran flores que cambiaban de color con cada soplo de viento, enredaderas que daban frutos hechos de luz estelar solidificada, y árboles que zumbaban con un poder apenas contenido. Moverse con fluida gracia por esta belleza imposible eran los elfos. Dejaron lo que estaban haciendo cuando entró Theoran, y su atención se centró inmediatamente en la mujer humana que estaba a su lado. Liria sintió el peso de docenas de ojos sobre ella, evaluándola y midiéndola, mientras se encontraba ante seres que habían vivido durante siglos y habían visto imperios surgir y caer, permaneciendo eternos. Quería esconderse, hacerse pequeña e invisible. Sin embargo, la presencia de Theorian a su lado le dio valor, y levantó la barbilla, mirándolos a los ojos lo mejor que pudo. Una mujer elfa se acercó. Su belleza era tan intensa que casi dolía mirarla directamente. Llevaba una túnica de color esmeralda intenso, que parecía tejida con hojas, y su cabello caía en ondas de cobre y oro. Cuando hablaba, su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Mi señor, dijo, inclinando la cabeza ante Theorian con respeto, pero sin servilismo. Regresas con una compañera inesperada. Lady Seraphine, reconoció Theorian. Permítame presentarle a Liria Ashbourne, que lleva sangre Fae y ha sido acogida por el propio bosque velado. Se quedará con nosotros. El anuncio causó revuelo entre los elfos reunidos. Los susurros se elevaron como el viento entre las hojas.
Liria captó fragmentos de una conversación en un idioma que bailaba al límite de su comprensión. Los ojos de Sarafeni, del color del jade tocado por la luz del sol, estudiaron a Liria con una intensidad que le hizo erizar la piel. «Sangre feérica, ¿dices? Qué lejano». «Aún no lo he determinado», respondió Theorian con calma. «Pero la bienvenida del bosque es inequívoca, y sus dones son evidentes. Necesita formación y orientación para comprender lo que es, y tú has decidido proporcionárselas». Otro elfo dio un paso al frente, un hombre con rasgos esculpidos en hielo e invierno. Su cabello era del blanco puro de la nieve recién caída, y sus ojos tenían una frialdad que hacía que Theorian pareciera cálido en comparación. «Qué interesante. Nuestro rey, que durante el último siglo ha mostrado poco interés en nada más allá del deber, de repente se ha convertido en maestro de un humano perdido». «Lord Kate», dijo Theorian, con un tono de advertencia en la voz, «elige tus palabras con cuidado». Kate sonrió, pero no había calidez en ella. «Solo digo la verdad, como es mi derecho como tu consejero más antiguo. Esto es muy irregular, mi señor. Traer a un humano, incluso uno con un rastro de sangre antigua, al corazón de Etherin después de siglos de aislamiento y de proteger nuestro reino de la interferencia exterior, es muy irregular». «¿Qué ha cambiado?» Liria podía sentir la tensión en el aire, tan densa que le ahogaba. No entendía las corrientes subterráneas que fluían entre estos seres antiguos, pero reconocía el conflicto cuando lo veía, y odiaba ser la causa del mismo. «Quizás debería irme», dijo en voz baja, dando un paso atrás. «No quiero causar problemas». «Te quedarás». La mano de Theorian encontró la de ella, entrelazando sus dedos en un gesto que era a la vez posesivo y protector. El contacto le provocó una emoción eléctrica, más fuerte ahora que antes. «Tú perteneces aquí, Liria. No dejes que aquellos que han olvidado cómo acoger a los extraños te convenzan de lo contrario». La reprimenda fue clara, y varios elfos tuvieron la decencia de parecer avergonzados. Sin embargo, la expresión de Khaled solo se volvió más calculadora. «Pertenecer», repitió en voz baja. «¿Basándote en qué exactamente? ¿Una sola noche en el bosque, la aparente aprobación de los árboles?» Volvió su atención hacia Liria, y ella luchó por no retroceder ante su gélida mirada. «Dime, niña», comenzó, «¿qué sabes de nuestra especie, de nuestra historia, nuestras leyes, nuestras costumbres?» «Nada», admitió Liria, odiando lo débil que sonaba su voz. Hasta hoy ni siquiera sabía que la sangre de los Fey podía correr por las venas de las familias humanas. «No sé nada de todo esto». «Al menos eres sincera», murmuró Sarafini. Puede que hubiera aprobación en su tono. «Eso es más de lo que ofrecen muchos humanos». «Ella dice la verdad porque no tiene motivos para mentir», dijo Theorian con firmeza. «No solicitó una audiencia con nosotros ni pidió ningún favor. Simplemente necesitaba descansar, y el bosque le proporcionó refugio. Todo lo que ha sucedido desde entonces ha sido elección de Valewood, no el resultado de manipulaciones o intrigas». Caleb los observó a ambos durante un largo momento antes de negar con la cabeza. «La defiendes rápidamente, mi rey. Casi se podría pensar que sientes algo por esta vagabunda perdida». El silencio que se produjo fue absoluto. Liria sintió que la mano de Theorian se apretaba casi imperceptiblemente alrededor de la suya. Sintió como todo su ser parecía quedarse quieto a su lado. «Lo que siento», dijo Theorian en voz baja y peligrosa, «es la convicción de que el bosque no comete errores. Liria se quedará, se le enseñará y se le protegerá. ¿Me han entendido?» No era una petición. El poder de su voz resonó en el patio, recordando a todos que, por mucho tiempo que hubiera pasado desde que ejerciera su autoridad, seguía siendo un rey y su palabra era ley. Uno a uno, los elfos inclinaron la cabeza en señal de aceptación. Incluso Caleb, aunque su expresión sugería que la conversación estaba lejos de haber terminado. Sarafene se acercó a Liria, moviéndose como una bailarina, y le tendió la mano. «Ven, niña, si vas a quedarte, necesitarás un alojamiento adecuado y ropa apropiada. Esa vestimenta mortal no es suficiente aquí». Liria miró a Theorian, quien asintió con la cabeza para animarla. A regañadientes, soltó su mano
y siguió a Serafini a través de un arco adornado con enredaderas en flor. En cuanto se alejaron lo suficiente como para que no pudieran oírlas, la actitud de Serafín cambió ligeramente. La máscara de la corte formal se deslizó, revelando algo más genuino debajo. «No te preocupes, Kate», dijo en voz baja. «Ha sido consejero de 3 generaciones de reyes elfos y se ha acostumbrado a la previsibilidad del aislamiento de Therion. Tu presencia altera eso, y él teme el cambio como todos los que han vivido demasiado tiempo con las cosas igual. De verdad que no quiero causar problemas», dijo Lyria con sinceridad. «Si mi presencia aquí va a crear conflicto, el conflicto no siempre es algo malo», la interrumpió Sarafeni con delicadeza. «A veces es justo lo que necesita una corte estancada. Aquí nos estamos muriendo lentamente, niña. No en cuerpo, sino en espíritu. Vivimos sin sentir nada realmente, viendo pasar los siglos sin apenas una onda que marque su paso». Se detuvo ante una puerta tallada en un único y enorme tronco de árbol. Su superficie estaba grabada con motivos que parecían moverse en el rabillo de la vista de Lyria. «El Lauriano ha sido el más solitario de todos nosotros, soportando solo el peso de la realeza. Y entonces tú te adentraste en su bosque. Por primera vez en mucho tiempo, vi algo que parecía esperanza en sus ojos». La puerta se abrió de par en par para revelar unas habitaciones que dejaron a Lyria sin aliento. La habitación era circular, con paredes formadas por madera viva que había sido moldeada en elegantes curvas. Las ventanas daban al bosque, aunque Lyria sospechaba que estaban muy por encima del suelo, enclavadas en las ramas superiores de algún árbol antiguo. El espacio estaba lleno de muebles que habían crecido en lugar de haber sido construidos. Había una cama que parecía tejida con el musgo más suave y seda de araña. Sillas formadas por ramas dobladas, aún cubiertas de hojas. Un escritorio en el que las vetas de la madera creaban patrones como agua que fluye. «Estas serán tus habitaciones», dijo Sarafane, haciendo un gesto a Lyria para que entrara. «Han estado vacías durante mucho tiempo». El último ocupante vaciló. Algo pasó por su rostro demasiado rápido como para poder interpretarlo. «Bueno, esa es una historia para otro momento. Por ahora, deberías descansar, bañarte y prepararte para la cena. Te enviaré ropa adecuada». «¿Por qué eres tan amable conmigo?», preguntó Lyria de repente. «No me conoces. Podría ser exactamente lo que Lord Keith teme». «Keith teme. Solo un truco o una trampa humana». Sarafane sonrió. La transformación fue tan sorprendente que se volvió increíblemente hermosa. «El bosque te eligió, y he aprendido a confiar en su sabiduría. El Laurian nunca ha mirado a nadie como te mira a ti. Y porque niña me recuerdas lo que era ser joven, estar perdida y buscar un lugar al que pertenecer». Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose en el umbral. «Bienvenida a Etherwyn, Leah Ashbourne. Sospecho que vas a cambiarlo todo». Luego se marchó, dejando a Lyria sola en unas habitaciones dignas de alguien mucho más importante que una humana exiliada con un poco de sangre feérica y sin ningún otro lugar a donde ir. Lyria se acercó a la ventana y contempló la belleza imposible del reino élfico. En algún lugar abajo, el Lauriano estaba lidiando con las consecuencias de haberla traído allí y enfrentándose a la resistencia de aquellos que lo conocían desde hacía siglos. Lyria pensó en su mano y en la de él, en cómo se habían suavizado sus ojos al mirarla y en la certeza de su voz cuando dijo que ese lugar era su hogar. Había huido durante tanto tiempo, buscando un lugar donde pudiera simplemente existir sin miedo, y lo había encontrado en el lugar más inesperado, acogida por un bosque y reclamada por un rey que apenas la conocía, pero que la veía de una manera que nadie más había hecho nunca. Lyria apoyó la palma de la mano contra la ventana y sintió el pulso de la madera viva bajo su tacto. La magia zumbaba a través de la madera y a través de ella, conectándolas de una manera que apenas empezaba a comprender. «¿Qué estoy haciendo aquí?», se susurró a sí misma. Al bosque, a cualquier destino que la hubiera traído a ese momento. El bosque le respondió en un susurro. Era una masa de hojas y magia que llenaba su mente
con una certeza indescriptible. Te estás convirtiendo en quien siempre estuviste destinada a ser. Pasaron 3 semanas en la corte élfica y Liria nunca se había sentido tan agotada ni tan viva. Cada día traía nuevas lecciones y revelaciones sobre la magia que fluía por sus venas y su herencia oculta. Theorian demostró ser un maestro paciente, guiándola a través de ejercicios diseñados para ayudarla a sentir y dar forma a la energía natural que impregnaba el bosque velado. Aprendió a escuchar con claridad el canto del bosque y a comprender los susurros de las cosas que crecen, así como los pensamientos lentos y profundos de los árboles antiguos. Descubrió que podía animar a las plantas a florecer con un pensamiento, sentir la salud de los seres vivos al tocarlos y recurrir a la fuerza de la tierra cuando la suya flaqueaba. La magia que antes la había asustado y la había convertido en una marginada, ahora le parecía tan natural y esencial como respirar. Pero no solo estaba aprendiendo magia. Sarafine también se había encargado de enseñar al Ria las costumbres y cortesías de la sociedad élfica, la intrincada danza de la política y el protocolo que regía las interacciones entre seres que habían vivido durante siglos. Tratar de recordar quién ocupaba qué cargo, qué familias tenían antiguas rencillas con otras, cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio, era abrumador. Lo estás haciendo mejor de lo que crees, le aseguró Sarafine una tarde mientras paseaban por los jardines del palacio. Sarafine le aseguró una tarde mientras paseaban por los jardines del palacio. Cuando Lady Morell te despreció durante el desayuno, no picaste el anzuelo. Eso demostró una sabiduría superior a tu edad. Ni siquiera me di cuenta de que me estaba despreciando, admitió Liria. Solo pensé que estaba ocupada. Sarafine se rió. Suenan como campanas de viento. A veces, la ignorancia es mejor que el conocimiento. Esperaba que Liria reaccionara con orgullo herido, pero su genuina inconsciencia la frustraba más que cualquier réplica ingeniosa. Con el paso de los días, Liria se fue acostumbrando al ritmo. Las mañanas las pasaba con Theoren, aprendiendo a controlar y canalizar su magia. Las tardes pertenecían a Sarafine y sus lecciones de etiqueta cortesana. Las noches eran comunitarias, con toda la corte reunida para disfrutar de elaboradas comidas que duraban horas y estaban llenas de música, conversación y una corriente subyacente de observación, ya que todos evaluaban a la humana que se encontraba entre ellos. Cada noche, Liria regresaba a sus aposentos y se quedaba despierta pensando en el rey elfo que le había salvado y que la miraba con ojos llenos de luz estelar y algo que ella no se atrevía a nombrar. Theorian, por su parte, vio cómo su existencia cuidadosamente ordenada se veía sumida en un hermoso caos. Durante 3 siglos, sus días habían sido predecibles, audiencias y consejos, la administración de su reino y la preservación de antiguas tradiciones. Había desempeñado sus funciones con una precisión impecable y sin ninguna pasión. Cumplía con las obligaciones de la realeza, sintiéndose cada vez más alejado de la vida que se suponía que debía vivir. Liria lo cambió todo. Hacía preguntas que nadie más se atrevía a hacer. Cuestionaba las suposiciones con la inocente audacia de alguien que no sabía nada mejor. Llevó la risa a lugares que habían estado en silencio durante décadas. Llevó la maravilla a aquellos que pensaban que lo habían visto todo. Le hizo sentir cosas que creía muertas desde hacía mucho tiempo. Protección y orgullo, sin duda, pero también algo más cálido que aceleraba su pulso y le hacía buscarla entre la multitud. Se encontró inventando excusas para verla fuera de las clases. Se topaba con ella en la biblioteca o encontraba motivos para pedirle su opinión sobre asuntos de Estado. O simplemente se quedaba de pie junto a la ventana y la observaba pasear por los jardines con Sarafine, memorizando la forma en que la luz del sol se reflejaba en su cabello. Se estaba enamorando, lo sabía, y no podía evitarlo. La noche del Festival de la Lluvia de Estrellas llegó en el momento justo. Esta antigua celebración se celebraba una vez cada 7 años, cuando la alineación celestial permitía que las barreras entre los mundos se adelgazaran lo suficiente como para que la magia fluyera más libremente. Los elfos celebraban la ocasión con bailes, música y banquetes,
así como con el tradicional intercambio de bendiciones para los años venideros. Liria había pasado el día en un estado de nerviosa expectación. Sarafine le había explicado la importancia del festival y la había ayudado a vestirse con un traje que había sido confeccionado especialmente para la ocasión. El vestido era del color del crepúsculo, de un profundo púrpura que se desvanecía en plata en los dobladillos y se movía como el agua cuando ella caminaba. Su cabello castaño rojizo oscuro estaba entretejido con flores que brillaban débilmente en la luz tenue, y Sarafine le enseñó los pasos de los bailes tradicionales. Lo harás muy bien, le aseguró Sarafine mientras se dirigían al gran claro donde se celebraría el festival. Y no te preocupes por cometer errores. Incluso aquellos de nosotros que hemos bailado estos pasos durante siglos, a veces tropezamos. El claro se había transformado en algo salido de un sueño. Miles de luces flotaban en el aire, conjuradas por la magia y la luz de las estrellas, proyectando un suave y etéreo resplandor sobre todo. Mesas repletas de comida y bebida rodeaban el espacio abierto, y los músicos ya estaban tocando, produciendo sonidos tan hermosos que le dolía el corazón a Liria. Los elfos llenaban el espacio en cantidades que Liria no sabía que existían en Etherwind. Se había acostumbrado a las pocas docenas que frecuentaban el palacio, pero aquí había cientos, quizás incluso miles, todos vestidos con ropas elegantes que la hacían sentir mal vestida, a pesar de las garantías de Sarafine. Y en el centro de todo, conversando con un grupo de ancianos, estaba Theoran. Llevaba una túnica de un azul medianoche intenso que parecía contener estrellas capturadas, y su diadema había sido sustituida por una corona más elaborada de plata y piedra lunar. Tenía todo el aspecto de un rey, poderoso, distante e increíblemente hermoso. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado del claro, todo lo demás se desvaneció en la insignificancia. Disculpándose de la conversación, cruzó el espacio que los separaba con pasos decididos. La multitud se apartó ante él como por arte de magia, y Liria se encontró conteniendo la respiración mientras se acercaba. «Liria», dijo él, con una voz tan cálida que le provocó un escalofrío. «Pareces la luz de las estrellas hecha carne. Me siento terriblemente fuera de lugar», admitió ella en voz baja. «Todos aquí se sienten así, y tú estás exactamente donde debes estar», la interrumpió Theorian, extendiéndole la mano. «Y sería un honor para mí que me concedieras el primer baile». Liria abrió mucho los ojos. «No sé si debería. Quiero decir, eres el rey y este es un evento importante. Seguro que hay protocolos». «Los hay», admitió él, con una sonrisa en los labios. «El protocolo es que el rey elige a su primera pareja y su elección marca la pauta para toda la velada. Así que te lo vuelvo a preguntar. Liria Ashbourne, ¿bailarías conmigo?» Ella colocó su mano en la de él, maravillándose de lo natural que le resultaba tocarlo y lo bien que se sentían sus dedos entrelazados con los de ella. «Intentaré no pisarte los pies», dijo él. Su risa fue baja y sincera. «Písame los pies todo lo que quieras. He vivido 300 años. Puedo sobrevivir a unos dedos magullados». La condujo al centro del claro cuando el músico comenzó una nueva melodía. Era más lenta e íntima que las canciones anteriores, y Liria la reconoció como una que Sarafine le había enseñado. La mano de Lorien se posó en su cintura, cálida incluso a través de la tela de su vestido, y ella colocó su otra mano sobre el hombro de él. Comenzaron a bailar, y a pesar de sus nervios, Liria descubrió que los pasos le salían de forma natural. Quizás era simplemente porque Theorian se lo ponía fácil, guiándola con una presión sutil y un ritmo perfecto. Otras parejas se unieron al baile a su alrededor, pero Liria apenas se dio cuenta. Su conciencia se redujo al elfo que la sostenía, a la forma en que sus ojos nunca se apartaban de su rostro y a la sensación de flotar, que no tenía nada que ver con la magia y todo que ver con el momento. «Has aprendido bien», murmuró el laureano mientras giraban al compás de la música. «Tanto los pasos como las costumbres de nuestro pueblo. Sarafine me dice que tienes un talento natural para la política de la corte». «Creo que estás siendo generosa», respondió Liria. «Todavía no estoy del todo segura de cuándo me están halagando o insultando. Esa incertidumbre te será muy útil.
Los que creen que entienden todos los matices suelen ser los más fáciles de manipular. La atrajo ligeramente hacia él mientras esquivaban a otra pareja. Pero no te pedí que bailaras para hablar de política, Lia. Su corazón latía demasiado rápido y se preguntó si él podría oírlo. No, confirmó él, bajando la voz. Te pedí que bailaras porque quería abrazarte desde el momento en que te vi por primera vez durmiendo bajo mis árboles. Esta es la primera oportunidad que he tenido que no causaría un escándalo. Liria tropezó ligeramente y él la sujetó con más fuerza por la cintura para estabilizarla. ¿Qué? El laureano la miró fijamente y en sus ojos, ella vio siglos de soledad y de ver sin alegría, una existencia tan larga que había perdido sentido. Sin embargo, debajo de eso vio algo brillante y nuevo que se parecía dolorosamente a la esperanza. Te vigilé esa primera noche, admitió en voz baja. Me senté en los árboles y velé por ti mientras dormías, aunque no tenía ninguna razón lógica para hacerlo. Me dije a mí mismo que estaba asegurándome de que no representabas ninguna amenaza y que simplemente estaba siendo cauteloso. Pero la verdad es más simple y más complicada. Hice una pausa, como para reunir valor. Me atraíste como la luna atrae a las mareas, de forma inevitable e innegable. Y desde entonces, cada día, esa atracción no ha hecho más que crecer. Laurian Liria respiró hondo, incapaz de apartar la mirada de él. No lo entiendo. Solo soy una humana con un poco de sangre antigua. Tú eres un rey que ha vivido durante siglos. Esto no tiene sentido. ¿Cuándo ha tenido sentido el corazón? Replicó él. ¿Cuándo ha seguido la magia caminos lógicos? Apareciste en mi bosque como la respuesta a una pregunta que no sabía que estaba haciendo. El velo mismo te dio la bienvenida, como si siempre hubieras estado destinada a encontrar tu camino aquí. La música creció a su alrededor y él la hizo girar con elegancia antes de volver a acercarla a él. Tengo 300 años, Liria. He visto imperios surgir y caer. He amado y perdido, aunque no durante más tiempo del que tú has vivido. Creía que sabía todo lo que había que saber sobre la existencia, sobre el deber y el precio de la inmortalidad. Su voz se volvió áspera por la emoción. Y entonces tú sonreíste a una flor que nunca habías visto antes. Y recordé lo que se sentía al maravillarse. Me preguntaste por qué cantan los árboles. Recordé una época en la que me importaban esas cosas. Tropezaste en un baile de la corte. Me di cuenta de que había olvidado lo que se sentía al estar nervioso por algo. A Liria se le llenaron los ojos de lágrimas. Apenas me conoces. Sé que eres amable con las criaturas más pequeñas que tú. Sé que hablas con las plantas como si fueran tus amigas. Sé que te sientes culpable por actos de bondad que asustaron a quienes no los entendían. El bosque confía en ti, y en 3 siglos, nunca he sabido que el bosque velado se haya equivocado con nadie. Levantó una mano para acariciar su rostro y le secó una lágrima que se le había escapado con el pulgar. Sé que cuando sonríes de verdad es como si la luz del sol atravesara las nubes de tormenta. Y sé que si decides marcharte una vez que termines tu entrenamiento, me dolerá de una forma que creía que ya era demasiado mayor para sentir. La música a su alrededor fue creciendo hasta alcanzar su crescendo, y Liria se dio cuenta de que su baile los había llevado a un rincón más apartado del claro, lejos de la mayoría de la multitud que celebraba. No quiero irme, susurró ella. Este lugar, esta gente, tú. Nunca antes había sentido que pertenecía a ningún sitio. Pero aquí siento que por fin estoy donde debo estar. Algo feroz y posesivo brilló en los ojos de Theoran. Entonces quédate, no como estudiante o invitada, sino como alguien que elige esta vida y este reino. Él dudó y luego añadió en voz baja, como alguien que me elige como su rey, aunque sea mucho más viejo de lo que debería y tenga más cicatrices de las que puedes ver. Como alguien que me elige a mí. Si quieres tener un rey que es mucho más viejo de lo que debería y tiene más cicatrices de las que puedes ver. Soy mortal, dijo Liria, aunque su corazón cantaba con sus palabras, incluso con sangre de hada. Envejeceré mientras tú sigas igual. Moriré mientras tú continúes. No es justo para ti. La vida no se mide en años, sino en momentos que hacen que valga la pena vivirla, dijo Laurian con firmeza.
Prefiero tener 50 años de vida verdadera contigo que otros 3 siglos de mera existencia sin ti. Hay formas, magia, que pueden prolongar la vida mortal, aunque no es necesario hablar de eso ahora. Por ahora solo te pregunto, ¿tú también sientes esto? Esta atracción entre nosotros, este reconocimiento que va más allá de la lógica o la razón. Sí, admitió Lidia, con la voz quebrada al pronunciar la palabra. Desde aquella primera mañana en la que apareciste junto al arroyo, lo he sentido. Pensé que me estaba volviendo loca. Pensé que estaba proyectando seguridad en la primera persona que me mostró amabilidad. Pero es más que eso, ¿verdad? Es como si mi alma conociera la tuya antes de que mi mente pudiera darse cuenta. La música llegó a su fin, pero ninguno de los dos se movió para separarse. A su alrededor, otros bailarines se inclinaban ante sus parejas, preparándose para la siguiente ronda. Pero Theorian y Lyria permanecieron abrazados, habiéndose olvidado del resto del mundo. «Dime que te quedarás», murmuró Theorian, apoyando la frente contra la de ella. «Dime que me dejarás cortejarte como es debido, con toda la ceremonia y la tradición que requieren estas cosas. Dime que nos darás una oportunidad para ver en qué podemos convertirnos». La respuesta de Liria fue ponerse de puntillas y presionar sus labios contra los de él en un beso que fue a la vez suave y apasionado. El lauriano emitió un sonido grave en su garganta y la atrajo hacia él. Una mano se enredó en su cabello entrelazado con flores, y la otra se deslizó por su espalda. El beso se intensificó, y Liria pudo sentir la magia chispeando entre ellos, como si el propio bosque suspirara de aprobación. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Liria se encontró riendo entre lágrimas de alegría. «¿Eso es un sí?», preguntó el lauriano, con la voz ronca por la emoción y los ojos brillantes de una felicidad que ella nunca había visto antes. «Es un sí a todo», respondió Liria, alzando la mano para trazar la línea de su mandíbula con dedos maravillados. A quedarse, a ser cortejada, a ver a dónde conduciría esta cosa imposible y maravillosa entre ellos. A su alrededor, la música se había detenido por completo. Liria se dio cuenta del silencio absoluto y se apartó ligeramente para descubrir que todos los elfos del claro los miraban, con expresiones que iban desde la sorpresa y el deleite hasta el cálculo. «Tenemos público», susurró ella, invadida por la vergüenza. «Que miren», dijo Theoran, sin molestarse en bajar la voz. Se volvió para dirigirse a su pueblo, manteniendo un brazo firmemente alrededor de la cintura de Liria. «Que se sepa que yo, Theorian Silvershade, rey de Etherwyn y guardián de Valewood, reclamo a Lyria Ashbourne como mi compañera elegida. Que cualquiera que quiera impugnar esto hable ahora o calle para siempre». El silencio se prolongó durante un latido. 2, 3. Entonces Serafín comenzó a aplaudir, lenta y deliberadamente, y sus aplausos resonaron en todo el claro. Otros se unieron a ella y pronto toda la concurrencia estaba aplaudiendo, aunque Lyria notó que las manos de Lord Keith permanecían llamativamente quietas. «Acabas de hacer una declaración muy pública», dijo Lyria en voz baja mientras continuaban los aplausos. «¿Estás seguro de esto?» Theoran la miró y le dedicó la sonrisa más sincera que ella había visto jamás. «Nunca he estado más seguro de nada en toda mi larga vida. Eres mía, Lyria Ashbourne. Si decides ser mía, entonces yo seré tuyo, durante todo el tiempo que quieras». «Para siempre suena bien», dijo Lyria, levantándose para darle otro beso. «Empecemos con para siempre y veamos a dónde nos lleva». Cuando sus labios se encontraron de nuevo, las estrellas sobre sus cabezas parecieron brillar con más intensidad, y la magia del bosque velado cantó en celebración de un amor escrito en las raíces de los árboles centenarios y en el corazón de un rey solitario que finalmente había encontrado su hogar en los ojos de una chica que siempre se había sentido fuera de lugar hasta ese momento. Las semanas posteriores al Festival de la Lluvia de Estrellas transformaron la corte de Etherwyn de manera sutil y profunda. El Laurian había declarado públicamente sus intenciones, y aunque la tradición exigía un periodo de cortejo adecuado antes de que pudiera producirse cualquier unión formal, estaba claro para todos que el rey y su elegida ya eran inseparables. Lyria continuó su entrenamiento,
Pero ahora las lecciones de Theoran tenían una nueva intimidad. Él guiaba sus manos a través de complicados hechizos, demorándose en su tacto. Caminaban juntos por los senderos del bosque, discutiendo sobre magia, mortalidad y todo lo demás. Él le mostró los secretos más profundos del bosque velado, lugares que ni siquiera la mayoría de los elfos habían visto. El corazón del bosque, donde su conciencia moraba con mayor intensidad. El estanque espejo, que no mostraba reflejos, sino posibilidades. La arboleda estelar, donde la frontera entre los mundos era tan delgada que, en las noches claras, se podían ver otros reinos por completo. Me honras al compartir estos lugares conmigo, dijo Liria una tarde, mientras estaban sentados bajo el corazón, cuyo enorme tronco latía con una suave luz. Sé que son sagrados. Tú eres sagrada, respondió Lorien con sencillez, entrelazando sus dedos con los de ella. Estos lugares han estado solos durante demasiado tiempo. Merecen volver a experimentar la alegría y ser testigos del amor en lugar de limitarse a soportar la existencia. Pero no todo el mundo compartía esa felicidad. La oposición de Lord Cates se había vuelto cada vez más vocal en las reuniones del Consejo. Planteó sus preocupaciones sobre el precedente y las complicaciones de una reina mortal, porque eso era sin duda hacia donde se dirigía todo, así como las ramificaciones políticas de una unión sin precedentes. Ella tiene sangre Fa, replicó Theorian durante una discusión particularmente acalorada. El bosque la ha reclamado según nuestras antiguas leyes. Eso la convierte en una de los nuestros, independientemente de su herencia humana. Una interpretación conveniente, respondió Caleth con frialdad. ¿Y qué hay de la sucesión? ¿Qué hay del hecho de que su sangre mortal significa que cualquier hijo tendría una herencia élfica aún más débil? Nos estamos extinguiendo, mi rey. ¿Deberíamos acelerar ese declive? Estamos muriendo porque hemos olvidado cómo vivir, dijo Theoran, con voz autoritaria, porque nos hemos aislado tan completamente que no nos queda nada más que el deber y la tradición, sin alegría ni pasión que nos sostenga. Liria representa un puente entre nuestro mundo y el que hay más allá de estos árboles. Quizás eso es exactamente lo que necesitamos. El consejo siguió dividido, pero la palabra de Theorian era ley y nadie podía impedir que el cortejo continuara. Sarafene resultó ser una aliada inestimable. Se había encariñado con Liria y actuó como amortiguador frente a aquellos que aún veían a la mujer humana con recelo. También proporcionó a Liria información sobre los rituales de cortejo élficos, ayudándola a navegar por las complejas tradiciones que rigen este tipo de relaciones. La ceremonia de unión es antigua y vinculante, explicó Sarafene una tarde mientras paseaban por los jardines del palacio. No es solo una declaración de intenciones, como el matrimonio humano, sino una unión mágica de almas. Estarás vinculada a Theoran de una forma que va más allá de lo físico. Podrás sentir sus emociones y a veces incluso sus pensamientos, y él estará conectado a ti de la misma manera. Suena intenso, dijo Liria, tratando de asimilar la magnitud de tal compromiso. Lo es, asintió Sarafene. Por eso los elfos no se unen a la ligera. Pero cuando lo hacen, es para siempre. Ni siquiera la muerte rompe esos lazos. Si uno muere, el otro siente como si hubiera perdido parte de su propia alma. Hizo una pausa y su expresión se volvió seria. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres, Liria? Una vez hecho, no se puede deshacer. Te unirías a Theoran para el resto de tu vida, fuera esta larga o corta. Liria pensó en el rey elfo que se había convertido en el centro de su mundo. Pensó en la forma en que él la miraba, como si ella fuera la respuesta a todas las preguntas que él había olvidado cómo formular. Pensó en la suavidad de unas manos capaces de dominar las tormentas y en la vulnerabilidad de unos ojos que habían sido testigos de siglos de historia. Nunca he estado tan segura de nada, dijo con firmeza. Lo amo, Sarafene, no porque sea un rey o porque me haya salvado, sino por quién es debajo de todo eso. Porque recuerda lo que se siente cuando me río. Porque se emociona explicándome cómo se comunican los árboles. Se queda despierto hasta tarde leyéndome, aunque se sabe de memoria todos los libros de la biblioteca,
y me hace sentir que por fin he encontrado mi lugar. Seraphine sonrió y extendió la mano para apretar la de Liria. Entonces tienes mi bendición. Conozco a Theorian desde que era un joven príncipe, sincero, esperanzado y lleno de sueños. Vi cómo esos sueños se desvanecían cuando el peso de la realeza aplastó la alegría de su espíritu. Le has devuelto algo que creía perdido para siempre. Solo por eso te has ganado mi lealtad. El tradicional periodo de cortejo duró 3 ciclos lunares completos. Durante ese tiempo, el príncipe Lauriano obsequió a Liria con regalos, tanto prácticos como simbólicos. Un bastón tallado en madera noble para ayudarla a concentrar su magia y una diadema de plata viva para marcarla como su elegida. También le regaló libros sobre la historia y la magia de los elfos, así como innumerables pequeños obsequios que demostraban lo atentamente que había observado sus intereses y preferencias. Liria, a su vez, le dio lo que pudo. Tejió magia en el crecimiento de las plantas, creando un jardín fuera de sus aposentos que florecía con flores tanto del mundo mortal como del bosque velado, un símbolo vivo de su doble herencia. Aprendió canciones tradicionales élficas y se las cantaba por las tardes. Encargó un retrato de ambos a un hábil artista élfico, con el deseo de capturar ese momento de felicidad perfecta antes de que el tiempo los cambiara inevitablemente a ambos. Pero su mayor regalo llegó casi al final del periodo de cortejo. Había estado trabajando en secreto con varios eruditos élficos, investigando su propio linaje y tratando de rastrear el origen de su herencia feérica. Lo que descubrió la emocionó y aterrorizó a partes iguales. Theoran, le dijo una noche, al encontrarlo en su estudio privado, necesito enseñarte algo. Él dejó a un lado el documento que estaba revisando y prestó inmediatamente atención al temblor de su voz. ¿Qué pasa? Parece que hayas visto un fantasma. En cierto modo sí, respondió Lia, sacando un pergamino cubierto de notas genealógicas y análisis mágicos. He estado investigando mi linaje familiar, tratando de comprender de dónde proviene mi magia, y he encontrado algo significativo. El Lauriano tomó el pergamino y sus ojos recorrieron la compleja red de nombres y fechas. A medida que leía, su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa y luego a algo parecido al asombro. No puede ser, susurró. Liria, esto sugiere que eres descendiente de Lady Amalia Starweaver. Liria terminó. Tu hermana. El silencio que se produjo fue absoluto. El Lauriano miró fijamente el pergamino y luego a Liria. Era evidente que su mente estaba analizando rápidamente las implicaciones. Mi hermana se marchó de Ether hace 300 años, dijo lentamente. Se enamoró de un caballero humano y eligió la mortalidad para estar con él. Nunca supe si tuvieron hijos. Ella nunca regresó y nuestro padre nos prohibió intentar contactar con ella. Su voz se volvió áspera por el dolor del pasado. Siempre me pregunté qué habría sido de ella. Tuvo una hija, dijo Liria con delicadeza, colocando su mano sobre la de él. Que tuvo un hijo, que tuvo 2 hijas, y así sucesivamente a lo largo de las generaciones hasta que mi tatarabuela se casó con un miembro de la familia Ashbourne. Con el tiempo, el linaje se diluyó y la magia permaneció dormida hasta que surgió en mí. Respiró temblorosamente. Lorien, soy tu sobrina, 16 veces removida, pero sigo siendo familia. Lorien dejó el pergamino con manos temblorosas. Cuando miró a Liria, las lágrimas brillaban en sus ojos. Era la primera vez que lo veía llorar. Ella eligió el amor, susurró. Renunció a la inmortalidad, renunció a todo, y yo pensé que lo había hecho en vano. Pero creó un linaje que te condujo hasta aquí. Renunció a su lugar aquí para que, 3 siglos después, pudieras encontrar el camino a casa. Abrazó a Liria con fuerza, sosteniéndola con feroz ternura. No eres solo mi elegida, Liria. Eres mi familia. La última conexión viva con una hermana a la que amé y perdí. ¿Entiendes lo que eso significa para mí? Liria se aferró a él con las lágrimas fluyendo libremente. Creo que sí, respondió. Y creo que ella estaría feliz sabiendo que su sacrificio nos unió. Más que feliz, dijo Theolorian, apartándose para acunar su rostro entre sus manos.
Amla siempre creyó que el amor era la magia más poderosa que existía. Lo demostró con su elección, y ahora su descendiente lo ha vuelto a demostrar al convertirse en exactamente lo que yo necesitaba cuando había olvidado cómo esperar. La besó profundamente, con intensidad y lleno de promesas. Estamos destinados a estar juntos, Lyria Ashbourne, dijo. Está escrito en las estrellas y en las raíces de los árboles antiguos, y dedicaré cada día que me queda a demostrar que soy digno del regalo que me ha dado el destino. La ceremonia de unión tuvo lugar la noche de luna nueva, cuando reinaba la oscuridad y la magia fluía con mayor libertad. Toda la corte se reunió en el bosque sagrado bajo miles de luces flotantes, con el árbol del corazón como testigo de los votos pronunciados en lenguas más antiguas de lo que cualquiera de los presentes podía recordar. Lyria llevaba un vestido blanco que parecía tejido con la luz de las estrellas, y la diadema que le había dado Thealorian brillaba como una corona. Thealorian estaba a su lado con una túnica de un azul medianoche intenso, y su propia corona había sido sustituida por una diadema más sencilla a juego con la de ella, lo que los identificaba como iguales. Serafina ofició el momento, y su voz se escuchó con claridad entre la multitud reunida mientras pronunciaba las antiguas palabras que unirían dos almas en una sola. Lyria y Theorian repitieron sus votos, con las manos entrelazadas, y la magia se arremolinó entre ellos en visibles corrientes de luz dorada y plateada. Cuando se pronunciaron las últimas palabras y el hechizo se estableció, creando una sensación similar a la del universo, encajando en una alineación perfecta, Lyria jadeó al sentir la presencia del Lauriano inundar su conciencia. Sus pensamientos, sus emociones, la inmensa profundidad de su amor por ella, todo ello la embistió como una ola, abrumador y perfecto. Sabía que él sentía lo mismo por ella y podía sentir su alegría, su asombro y su absoluta certeza de que esto era lo correcto, de que estaban destinados el uno para el otro. Te amo, dijo el Lauriano, aunque las palabras eran casi innecesarias, dado lo bien que se conocían ahora el uno al otro. Mi reina, mi corazón, mi hogar. Te amo, respondió Lía, levantándose para besarlo mientras la multitud estallaba en celebración a su alrededor. Mi rey, mi alma, mi todo. La celebración que siguió duró 3 días y 3 noches. La música, la magia y la alegría llenaron cada rincón de Etherwen. Durante todo ese tiempo, Theoran y Lyria permanecieron en el centro. Dos almas finalmente completas. Un rey solitario y una chica errante que habían encontrado el hogar, que habían estado buscando el uno en el otro todo este tiempo. Epílogo, donde las raíces se encuentran con las estrellas. Pasaron 5 años en Bellwood, aunque el tiempo transcurría de forma extraña en ese lugar mágico. Para Lyria fue como toda una vida y un instante al mismo tiempo. Cada día estaba lleno de maravillas que nunca pasaban de moda. Había crecido en su papel de reina, ganándose el respeto incluso de aquellos que inicialmente habían dudado de ella. Su magia había florecido bajo la tutela de Theorian, lo que le permitía realizar hazañas que asombraban incluso a los elfos más ancianos. Y lo que es más importante, había ayudado a tender puentes entre Etherwyn y el mundo exterior, reabriendo con cuidado canales de comunicación que habían estado cerrados durante siglos. También le había dado a Theorian algo que él nunca se había atrevido a esperar: un hijo. Su hija, Emla, llamada así en honor a la tía que Lyria nunca había conocido, pero cuyo sacrificio lo había hecho todo posible, tenía 3 años y ya mostraba signos de una notable habilidad mágica. Tenía el cabello plateado de su padre y los cálidos ojos marrones de su madre, y se movía por el mundo con la confianza que da el sentirse amada. Por supuesto, Lyria se sentó bajo el corazón, observando a Emla perseguir mariposas luminosas por la arboleda. Theorian se sentó a su lado, con las manos entrelazadas como lo habían estado desde su ceremonia de unión. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Theorian en voz baja. Él había renunciado por completo al mundo mortal. Podrías haber elegido envejecer de forma natural, mantener esa conexión con tu herencia humana. Lyria miró el rostro de Theorian, que conocía mejor que el suyo propio, y negó con la cabeza.
Había sido su elección someterse al ritual que prolongaba su vida para igualarla a la de él. Una decisión que tomó hace 2 años, cuando decidió que quería pasar siglos con él en lugar de décadas. No me arrepiento de nada, dijo con firmeza. Este es mi lugar. Contigo, con nuestra hija, con esta familia imposible que hemos construido, dijo, señalando a Sarah Finney, que estaba ayudando a Amla a practicar un sencillo hechizo de levitación. Ambas se reían cuando la mariposa se escapó. Aquí he encontrado más que amor, Theorian. He encontrado un propósito, aceptación y magia que nunca pensé que fuera capaz de tener. Me he encontrado a mí misma, admitió la Lauriana, acercándola a él. Estaba tan perdido antes de conocerte, Lía. Simplemente vivía sin comprender realmente lo que significaba la vida. Tú me enseñaste a volver a ver la maravilla, a sentir alegría y a creer en el mañana. Le dio un beso en la sien. Cada día contigo es un regalo que pensaba que era demasiado viejo para recibir. La risa de su hija resonó en la arboleda, pura y brillante, y ambos padres sonrieron al oírla. Va a ser extraordinaria, dijo Liria en voz baja. Ya lo es, respondió Theoran. Tiene lo mejor de nuestros dos mundos fluyendo por sus venas. Será el puente que conecte Aether con el reino más allá. La prueba de que pueblos diferentes pueden unirse y crear algo hermoso. Entonces no tiene ninguna presión, bromeó Liria, y Theorian se rió. El sonido seguía siendo tan maravilloso para ella como la primera vez que lo había oído. Se sentaron juntos mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando los árboles plateados con tonos dorados y rosados. Finalmente, Amtha se cansó y vino corriendo para subirse al regazo de Liria. Exigió que le contaran una historia sobre el valiente caballero y la princesa elfa que se amaban tanto que crearon un linaje familiar que la había llevado hasta ella. Liria contó la historia, entretejiendo magia en sus palabras para que las imágenes bailaran en el aire sobre ellas. Habló de su antepasada Amla Starwaver y del caballero humano que había conquistado su corazón, de los sacrificios que habían hecho por amor y del legado que habían dejado. Y así es como llegaste aquí, concluyó Liria, tocando suavemente la nariz de su hija. Porque a veces lo más valiente que podemos hacer es elegir el amor, incluso cuando todo el mundo dice que no debemos hacerlo. Como tú y papá, dijo Amtha con sabiduría. Ambos padres se maravillaron de su comprensión. Exactamente como nosotros, confirmó Theorian, reuniendo a sus dos hijas en sus brazos. Elegimos el amor, y eso nos dio a ti. Eres la mayor magia que cualquiera de nosotros haya creado jamás. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido y la canción de Valewood se elevaba en una suave armonía vespertina, Liria miró a su alrededor y contempló la vida que había construido a partir de las cenizas del exilio y el miedo. Pensó en la niña que había huido de su pueblo sola y aterrorizada, con nada más que una mochila gastada y un corazón roto. Esa chica había encontrado un bosque que la acogió, un rey que la protegió, una magia que la curó y un amor que trascendió todas las fronteras impuestas por el mundo. Había encontrado un hogar, pues en los brazos del elfo que la había amado desde la noche en que durmió bajo sus árboles, sin saber que un rey solitario había comenzado a tener esperanzas de nuevo, Liria finalmente comprendió lo que significaba pertenecer de verdad. El bosque velado susurró su aprobación. Su corazón latía con una luz suave y, en algún lugar lejano, el espíritu de una princesa elfa que había elegido el amor 3 siglos atrás sonrió, sabiendo que su sacrificio había dado el fruto más hermoso. Después de todo, el amor era la magia más poderosa y siempre encontraba el camino a casa. Gracias por acompañarnos en este mágico viaje por el bosque velado. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta al video, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para disfrutar de más cuentos encantadores sobre el amor, la magia y el destino. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando estas historias inmersivas que te transportan a mundos más allá de la imaginación. Hasta nuestra próxima aventura, que siempre encuentres el camino a casa.